El descubrimiento de algo nuevo. Hace algunos años recuerdo unas palabras que me dijo un hermano, que él era miembro de una congregación en la cual se propusieron leer la Biblia entera, empleando ciertos calendarios de lectura. Cada semana leían aproximadamente 28 páginas del texto y cada domingo por la noche yo predicaba un mensaje, decía el hermano, sacado de una porción de la lectura de esa semana. Fue una buena experiencia para todos nosotros el hecho de que nos diéramos alimento unos a otros semana tras semana para practicar la disciplina de la lectura bíblica diaria. Cada vez que traigo a mi memoria, decía el hermano, aquella experiencia, recuerdo a un hombre en particular, un antiguo anciano y cristiano piadoso, ya entrado en años, de la congregación, el cual a menudo me decía algo acerca de lo que le había llamado la atención en su lectura de la semana, lo cual no había notado antes. Él había leído la Biblia desde el comienzo hasta el final muchas veces, pero todavía se daba cuenta que tenía mucho que aprender. Siempre recordaré y extrañaré su voz cuando, lleno de gozo, me decía: jamás había visto eso antes. El espíritu de este hermano está lejos de ser la actitud de aquellos que se rehúsan a estudiar más la Biblia y resisten al estudio textual en las clases bíblicas diciendo: ya sabemos todo eso, solamente necesitamos hablar de la aplicación. Hermano, que no tengamos, y amigo, que no tengamos esa actitud delante de Dios y de su palabra, porque es como aquella fuente de agua viva, de ese pozo inagotable que va sustrayendo, que va sacando y nunca se termina. Es decir, la palabra de Dios es algo tan grande, tan maravillosa, que por mucho que la leamos, si ponemos realmente el sentido, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, cuando leemos, es decir, cuando escuchamos a Dios, a cada vez Dios nos va a hablar, a transmitir esa grandeza de su conocimiento, y que podamos también pedirle esa sabiduría para saber aplicar bien ese conocimiento que adquirimos a través de la lectura de la Biblia. Como bien decía un cántico: lee la Biblia y ora cada día si queréis crecer. Hoy me gustaría tratar de un versículo muy bello que se encuentra en las Escrituras. Un versículo que me impresionó muchísimo la primera vez que lo leí. Y ese versículo está registrado en las páginas del Evangelio, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra del Señor: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hecho que encontramos aquí de parte de Dios es porque de tal manera amó Dios al mundo. El acto que dio, que entregó a su Hijo unigénito, único. Y el pacto, es decir, lo que Dios nos otorgará, ese pacto que Dios hace con la humanidad, que si realmente creemos a Dios, que si realmente creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, Él hace este pacto para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podríamos resumir o darle alguna referencia a este versículo. Podríamos decir que
de este versículo de Juan 3:16, podríamos resumir tan magistralmente el plan de Dios para nuestra salvación. Podríamos resumir el Evangelio, ¿no?, en este versículo, ¿no? Lo que Dios ha hecho, el acto demostrado, el amor de enviar su Hijo al mundo, y el pacto, la promesa que nos dará y nos otorgará si realmente creemos en Él, le obedecemos, y Él nos otorgará la vida eterna. Dios, el Ser Supremo, el Creador de todas las cosas, nos muestra aquí algo maravilloso. Al contemplar, mis queridos hermanos y amigos, la corrupción del hombre y su rebelión contra Dios, podríamos hacer una pregunta. ¿Cómo es posible que Dios haya amado tanto al mundo? Sencillamente la respuesta es que la palabra amar, del griego agapao, se refiere a su perfecto amor de inteligencia y propósito, un amor deliberado que busca el bienestar espiritual y físico del hombre. Es decir, el amor de Dios es tan grande, es tan alto, tan ancho y tan profundo que nadie puede estar afuera de él. Y que Dios dio esta dávida, esta gracia, este regalo. El amor de Dios fue demostrado en Jesucristo al enviarlo al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, con un amor que es la esencia misma de su ser. Dios es amor, nos dice la Biblia, su palabra, en 1 de Juan 4, versículo 8, y también el 16. Pero, ¿a quién amó? Dice, de tal manera amó al mundo. Todos los hombres están incluidos en esta expresión. En esto se ve la magnitud del amor de Dios, el amor verdadero. El amor de Dios se puede ver en lo que hace, no es de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Como decía el apóstol Juan en el capítulo 1 de Juan, capítulo 3, versículo 18. Dios dio a su Hijo. Todo es de su parte, todo es gratuito. Dio a su unigénito Hijo lo que tiene de más precio, de más valor para el Padre. Él envió el Hijo eterno. Dios no podía dar más, porque nada ni nadie es más grande que Jesús. Tampoco podía dar menos, porque una santa víctima, es decir, única, era necesaria para expiar los pecados del mundo. Como bien dice Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque no hay ni un justo en la tierra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para que todo aquel, no importa quién, usted, yo, usted puede
poner su nombre en el lugar de la expresión todo aquel. Esto indica lo parcial de su amor. El Evangelio es para todos. Así lo dice Jesús cuando dio la gran comisión a sus apóstoles. Dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, para que en él cree, no se trata de hacer lo que sea o lo que nosotros queramos hacer, o lo que la religión o los hombres nos imponga. Es necesario creer en Jesús, el cual fue dado por nosotros y para nosotros, para beneficiarnos de la gracia de Dios. Debemos huir a Jesucristo. En cierta ocasión, en la transfiguración, estaba Pedro, Juan y Jacobo, y estaba Jesús, y se le aparecieron Elías y Moisés. Y Pedro, al ver la grandeza de aquellas personas que estaban con Jesús, él dijo de hacer 3 enramadas, 3 tiendas para adorarles. Pero dice que vino una nube que les cubrió y una voz del cielo, la cual le dijo: He ahí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Allí estaba la ley y los profetas, Moisés y Elías representados, pero estaba aquel que dio no solamente la ley de Moisés, el antiguo o el primer pacto, sino que iba a dar la ley de la libertad, la ley de la gracia, las palabras de vida, el Evangelio. Él iba a dar un nuevo pacto o testamento, él iba a hacer, o nos iba a dar, como bien dice también en Jeremías, que Dios iba a hacer un nuevo pacto con todas las naciones. Es decir, lo opuesto a creer no es dudar, sino desobedecer. El que cree, el que no obedece, la salvación de Dios que Él provee y que es condicional. Dios provee la salvación y el hombre la debe aceptar. El hombre no podía ni puede hacer lo que Dios ha hecho, proveer la salvación. Y Dios no puede hacer por el hombre lo que éste tiene que hacer por sí mismo, aceptar la salvación. Por eso vemos que la salvación es condicional. Todo aquel que en él cree es todo aquel que le obedece. El que cree al Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Por eso la palabra creer en este texto y en otros muchos significa obedecer. ¿Obedecer qué? Obedecer la palabra de Dios, obedecer al Evangelio, obedecer las palabras de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, porque es único. Como bien dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios habiendo hablado a los padres a través de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, de Jesucristo. Necesitamos no solamente de huir, necesitamos de creer, necesitamos de obedecer a Jesús.
Y sigue este versículo diciendo, no se pierda. El eterno alejamiento del Dios bienaventurado será la trágica suerte y recompensa de los que rehúsan o de los que rehúsen creer. Pero al dar lectura superficial a este texto, algunos pueden suponer que el creer es el único requisito para obtener la salvación que Dios nos da a través de Jesucristo. Pero podríamos comparar los siguientes textos. También nombra un solo requisito. Aquí nos dice la Escritura, el que cree en el Hijo, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree, ¿no? Pero podemos ver también en otros versículos, como en Romanos 10:13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿es el invocar al Señor el único requisito para ser salvo? Hechos 11:18, a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pero, ¿es el arrepentimiento el único requisito para ser salvo? Romanos 10:10, con la boca se confiesa para salvación. ¿Pero es la confesión el único requisito para ser salvo? Primera de Pedro 3:21, el bautismo nos salva. ¿Es el bautismo el único requisito para ser salvo? Al leer estos textos es fácil reconocer que el requisito nombrado representa o abarca los demás requisitos. Así es con el creer que estamos viendo en Juan 3:16. Mas tenga vida eterna. Es una seguridad, una promesa cierta. No está dicho que tendrá, sino que tiene vida eterna. Esta expresión aparece también en 17 veces en este evangelio, el evangelio de Juan. Este versículo se ha designado como el texto dorado de la Biblia. Como dice también Romanos, si me queréis acompañar, Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El todo de aquel de mi Salvador confié que era para mí, y Él me lavó de mi maldad desde que en Él creí. Me gustaría hacer una extensión de una invitación para todas aquellas personas, amigos y hermanos que me está escuchando. En Mateo capítulo 11, los versículos del 28 al 30. Jesús está hablando y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta invitación nos la está haciendo el bendito Hijo de Dios, el unigénito, porque es único, Hijo de Dios, el cual vino a este mundo para dar su vida, para hacer expiación por nuestros pecados. Él es Salvador de nuestras almas y nos hace esta invitación. Muchísimas gracias por vuestra atención y que el Señor os bendiga. Un saludo.